¿Cómo están todos y sean bienvenidos a otro video de la serie TCP? Vayamos de lleno a analizar las opciones. Una de las opciones más importantes que vamos a estudiar es el tamaño máximo del segmento MSS. En el establecimiento de la conexión TCP se pueden intercambiar un conjunto de parámetros opcionales muy aparte de estos datos que se intercambian de número de secuencia, número de reconocimiento y los flags ACK y SYN. Las opciones que son intercambiadas ayudan a definir cómo debe operar la sesión TCP, y para el intercambio de esos parámetros existe este campo denominado opciones que tiene un tamaño variable. Ese tamaño variable permite tener flexibilidad a la hora de añadir diferentes opciones que tengan diferentes propósitos para la sesión TCP. Vamos a ir viendo qué propósitos tienen las diferentes opciones. Sin embargo, antes de analizar las opciones, debemos conocer este campo DO, Data Offset, que tiene un tamaño de 4 bits. Se denomina Data Offset debido a que indica a cuántos bytes desde el inicio del segmento TCP se encuentran los datos de aplicación. Por lo tanto, este campo DO nos proporciona el tamaño de nuestro header TCP en palabras de 4 bytes. ¿Qué significa esto? Pues si nosotros encontramos en este campo un valor de 5, debemos multiplicarlo por 4 bytes y así vamos a obtener el tamaño del header TCP. En este caso tendríamos que multiplicar 5 por 4, que nos daría 20 bytes. 20 bytes es el tamaño mínimo que puede tener el header TCP. ¿Y qué significa eso? Que en este campo DO nunca vamos a ver un valor inferior a 5. Siempre vamos a ver un valor de 5 o superior. ¿Qué pasaría si nos encontramos en este campo un valor de 8? De igual forma tenemos que multiplicarlo, 8 por 4 nos da 32 bytes, que sería el tamaño del header TCP. Debido a este campo Data Offset, existe una regla que deben memorizarla. El tamaño del header TCP siempre es múltiplo de 4 bytes. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante porque cada opción que se intercambia en el header TCP puede tener un tamaño variable, ya sea de 2 bytes, 3 bytes, 1 byte o de cualquier tamaño, no importa. La cuestión es que no podemos tener un header TCP de un tamaño de 21 bytes, de 22 bytes, de 23 bytes. Sí o sí tiene que ser 20 bytes o saltar directamente hasta un múltiplo de 4. Podría ser 24 bytes, 28 bytes, 32 bytes. Entonces, seguro se preguntan, ¿y cómo hacemos para llegar a un múltiplo de 4 si en el campo opciones estamos enviando un byte? Pues para esto existe este campo denominado padding. Este campo lo que hace es rellenar con ceros hasta llegar al siguiente múltiplo de 4 bytes. Cada opción que se intercambia en el header TCP tiene una estructura que comienza con un byte que indica el tipo de opción que se está intercambiando. Este campo de un byte es denominado option kind. Después tenemos otro campo también de un byte que indica el tamaño del campo opciones en bytes y es denominado tamaño de opciones. Este campo tamaño de opciones considera el byte del option kind más su propio byte de tamaño de opciones y estos bytes que ya pertenecen a los datos de la opción. Nuevamente, este valor solo representa al tamaño de esta opción y no al tamaño de estas otras opciones. Si el valor encontrado en este campo tamaño de opciones no es un múltiplo de 4 bytes, se tiene que utilizar el padding para llegar al múltiplo de 4 bytes. En este caso, esta opción está finalizando en un múltiplo de 4 bytes. Lo propio con esta opción. En este último caso, las opciones no están finalizando en un múltiplo de 4 bytes, por lo tanto se está utilizando el padding de TCP para que llegue al múltiplo de 4 bytes. Si quieren ver la lista completa de todas las posibles opciones que se pueden intercambiar, las pueden ver en nuestro sitio web. Acá tenemos la página ya abierta. Ingresan al blog y al post en el cual estamos hablando del tamaño máximo del segmento. Le hacen clic y acá tenemos. Todas estas son las opciones que se pueden intercambiar. Obviamente no vamos a desarrollar todas esas. Sin embargo, vamos a hablar de las más importantes. Esta tabla también la pueden obtener en la página de IANA. Vayamos entonces a la primera opción denominada EOL, End of Option List. Esta opción no lleva el campo Options Length, tamaño de opciones, ni tampoco este campo Option Data.
Por lo tanto, todo este campo de opciones es de un tamaño de 1 byte. En este campo OptionKind, para diferenciar que se trata de una opción EOL, encontramos el valor de 0. Esta opción nos indica que ya no existen más opciones en el header TCP a ser procesadas. Solo se utiliza esta opción si el tamaño del resto de las opciones no termina en un número de byte múltiplo de 4. Y si al añadir esta opción no se logra llegar al múltiplo de 4, pues se utiliza el campo padding del header TCP para llegar al múltiplo de 4. No se utiliza mucho esta opción EOL al existir esta siguiente opción que vamos a analizar, NOP, No Operation. Esta segunda opción lleva en el campo OptionKind un valor de 1 para diferenciar que se trata de una opción No Operation. Tampoco lleva estos datos de tamaño de opciones ni estos datos que corresponden a la opción. Entonces tenemos que nuevamente toda esta opción No Operation tiene un tamaño de 1 byte. Esta opción se utiliza como un padding opcional para que la subsiguiente opción pueda comenzar en un límite de 4 bytes. Con este campo ya eliminaríamos la necesidad del campo padding del header TCP. Sin embargo, no todas las implementaciones de TCP utilizan este valor opcional de No Operation. Vamos a ver la utilidad de este campo en acción cuando analicemos el intercambio de opciones en Wireshark. Finalmente pasemos a la opción que más nos interesa. Es denominada MSS o tamaño máximo de segmento. Esta opción se intercambia en el primer segmento sin y sin ACK del establecimiento de la conexión. Recuerda que cuando un host se está comunicando con otra computadora, acá tenemos a nuestra computadora, genera datos, ¿no es cierto? Estos datos son colocados en un buffer y de ahí TCP agarra una cantidad de datos y los coloca en su segmento, en la porción de datos del segmento. La pregunta es esta: ¿cómo sabe TCP qué cantidad de datos debe colocar en su segmento? ¿Cómo sabe si debe colocar 1 byte, 2 bytes, 10, 100, 1000 bytes? ¿Cómo sabe TCP ese valor, esa cantidad de bytes que debe colocar en esta sección de datos? Ese valor está definido por el MSS. El MSS son los datos de aplicación que se encuentran en el segmento TCP. No incluye el header TCP. Los dos dispositivos finales que se comunican tienen que ponerse de acuerdo en el tamaño máximo de los datos del segmento que están dispuestos a recibir. Cada computadora envía su valor de MSS que está dispuesto a recibir y procesar. Sin embargo, seguimos con la pregunta de qué tamaño debería ser el MSS. Consideremos ambos extremos. Un tamaño muy grande de MSS y un tamaño pequeño de MSS tienen un impacto directo en el rendimiento de la red. Si elegimos un MSS pequeño, la utilización de la red es pobre. Supongamos que elegimos un MSS de 10 bytes, tenemos 10 bytes acá. Pues solamente acá en el header tenemos 20 bytes. Por lo tanto, cada segmento que enviamos lleva 10 bytes de datos y 20 bytes de control. Obviamente no es óptimo. Por el otro lado, ¿qué pasa si elegimos un tamaño muy grande de MSS? Un tamaño grande de MSS nos proporciona un segmento grande, que obviamente va a provocar que tengamos paquetes IPs grandes. Recuerda el concepto de encapsulación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos paquetes IP muy grandes? Pues estos pueden ser fragmentados debido al MTU. El MTU es la máxima cantidad de datos encapsulados en una trama que se pueden transmitir en un enlace. Las diferentes tecnologías de capa 2 tienen su propio MTU. La lista de los diferentes valores de MTU también te la proporcionamos en nuestra página. Entonces, a medida que un paquete se envía en la red, puede atravesar diferentes tecnologías de capa 2. Supongamos que nosotros nos encontramos en Sudamérica y queremos enviar un paquete hasta Europa. Tenemos que atravesar muchos enlaces. Puede ser que nuestro paquete atraviese un enlace Ethernet, de ahí entre a un enlace ATM, de ahí a un enlace inalámbrico tal vez, y de ahí nuevamente a un enlace Ethernet. Entonces, las diferentes tecnologías tienen sus propios valores de MTU. Supongamos este caso, acá nuestro diagrama. Esta computadora quiere enviar un paquete a esta otra computadora. El primer enlace es un enlace Ethernet, tiene un MTU de 1500 bytes. Cuando el paquete llegue a esta parte del enlace, entrará a una tecnología X25. Estamos poniendo como ejemplo X25, ya nadie utiliza, es solo a modo de ejemplo. Y este enlace, cuando el paquete llegue a este enlace, tendrá un MTU de 1500 bytes, ya que se trata de un enlace Ethernet.
¿Qué significa todo esto? Si el paquete que enviamos, en este caso es de 4000 bytes, y el MTU de la interfase por la cual se va a enviar ese paquete es menor, entonces ese paquete va a ser fragmentado por superar el límite del MTU de la interfase. En este caso el MTU es 1500 y el paquete es de 4000 bytes. Por lo tanto, no se puede enviar ese paquete así entero por esta interfase y por lo tanto se fragmenta ese paquete IP. El proceso de fragmentación merece otro video completamente diferente. Ahora, seguramente ustedes me dirán, ¿cuál es el problema en que se segmenten los paquetes? Supongamos que nuestro paquete de 4000 bytes se ha segmentado en tres partes, 1500 una parte, 1500 el fragmento 2 y 1000 bytes el fragmento 3. Ahora sí pueden enviarse esos paquetes por la red, ya que no son mayores al MTU. Esos paquetes se envían por la red y aquí, cuando los paquetes intenten salir por esta interfase, nuevamente van a ser fragmentados ya que son mayores al MTU de 576 bytes. Entonces, este fragmento se va a volver a subdividir en tres fragmentos. Este otro fragmento 2 nuevamente en tres fragmentos y este otro se fragmentará en dos. Sin embargo, el problema no es ese, el problema no es que se fragmente la información. El problema es que los fragmentos de manera individual no tienen los mecanismos que le permite a TCP realizar la confiabilidad en la transmisión. Es decir, que un fragmento individual esta computadora no puede mandar un ACK de un fragmento. No existen los mecanismos para que esta computadora pueda hacerlo. Ni tampoco esta computadora puede enviar de manera individual un fragmento que se perdió en la red. Todos los fragmentos, acá tenemos 3, 6, 7, 8 fragmentos que se envían, deben llegar hasta el dispositivo de destino, todos. Si un fragmento se ha perdido, todos los fragmentos deben volver a enviarse de nuevo, reduciendo la eficiencia de la transmisión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el tamaño óptimo del MCS se elige primero considerando el tamaño mínimo de los paquetes IP que están obligados a procesar todos los dispositivos en Internet de acuerdo al RFC 791. Ese tamaño es de 576, lo que resulta en un MCS de 536 si le restamos el header TCP que es de 20 bytes y el header IP de 20 bytes, considerando que no están llevando opciones en sus headers. ¿Qué significa esto? Pues que podemos enviar en la red hasta 536 bytes de datos en nuestros segmentos sin preocuparnos por el MTU y que el rendimiento sea pobre debido a un envío de una cantidad mínima de datos. Ahora tenemos que acá nuestros datos del segmento pueden ser de 536 bytes. Podemos agarrar 536 bytes del buffer y construir nuestro segmento con eso. Sin embargo, 536 bytes de datos no es un valor ideal, considerando que los MTUs de las diferentes tecnologías de capa 2 son mayores a ese valor. La mayoría de las tecnologías de capa 2 tiene un MTU mucho mayor a 536. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para identificar un tamaño ideal de MCS? Pues descubriendo el MTU mínimo que tendremos en todo el camino de origen a destino y adecuando el MCS a ese valor. El MTU se descubre con el proceso MTU Discovery, que también merece otro video diferente. En nuestro ejemplo, si esta computadora quiere enviar un paquete a esta otra y quiere saber el mejor valor de MCS, pues descubre el MTU de todos estos enlaces y utilizará el MTU con un menor valor. En este caso, descubre que el MTU menor en todo el trayecto de origen a destino es de 576, por lo cual adecua su MCS a ese valor. Hoy en día todos utilizamos Ethernet, por lo tanto es muy común que el MCS que encuentren hoy en día sea de 1460, 1500 bytes el MTU de Ethernet, menos 20 bytes del header TCP y menos 20 bytes del header IP. Una última aclaración que tal vez no la puse muy en claro. Cuando esta computadora construye sus segmentos y supongamos que ha definido un MCS de 536, ese MCS que tiene esta computadora no es el MCS que va a utilizar para la construcción de sus segmentos, es el MCS que está dispuesto a recibir. Es decir, ese valor de MCS se envía a la computadora de destino
Y esta computadora de destino debe construir los segmentos en base a ese valor de 536. Esta computadora recién construirá sus segmentos con 536, los enviará y esta computadora sí aceptará esos segmentos con un MCS de 536. Esta otra computadora puede haber definido otro valor de MCS, supongamos 1460 de Ethernet. Entonces este valor de MCS no es el valor que va a utilizar esta computadora para construir sus segmentos, sino es el valor que le envía a la computadora de destino y esa computadora de destino tiene que construir los segmentos con ese MCS recibido de 1460. Va a construir sus segmentos con un MCS de 1460, los va a enviar y esta computadora va a poder procesarlos. Veamos todo esto en acción. Ya tengo abierto aquí mi software Wireshark y voy a simular una conexión TCP al mismo servidor que les mostré en el anterior video. Ya está aplicado el filtro, ejecuto el comando y listo, ahí tengo el proceso three-way handshake para la captura. ¿Y qué valores podemos ver? Primero que las opciones solo podemos verlas en el mensaje SYN y en el mensaje SYN-ACK. El mensaje SYN, acá está el campo opciones de 12 bytes y el mensaje SYN-ACK, acá está el campo opciones de 12 bytes. En el campo ACK no deberíamos ver opciones y efectivamente no existen opciones. Otro valor que podríamos ver es el tamaño del header. Acá como vemos, Wireshark ya hace el cálculo. Nosotros te decíamos que el valor que encontrabas en el data offset debías multiplicarlo por 4. En este caso Wireshark ya te muestra la multiplicación. 32 bytes equivaldría a encontrar un valor de 8 en el data offset. 8 por 4, 32 bytes. El mensaje SYN-ACK debería tener el mismo valor, 32 bytes efectivamente. Y el mensaje ACK, como no está llevando datos, debería tener el mínimo tamaño del header TCP, que debería ser 20 bytes. Veamos si eso es cierto. Y acá está, 20 bytes. ¿Qué otro valor podemos encontrar? Veamos las opciones. El MCS, como les dijimos, se intercambian en el mensaje SYN y SYN-ACK. Y efectivamente, aquí vemos las opciones. Algo a tener en cuenta es que las opciones son de 12 bytes. Sumándole el tamaño mínimo del header, que es de 20 bytes, tenemos el tamaño del header total, que es de 32 bytes, múltiplo de 4. Entonces, acá tenemos el maximum segment size, que es de 1460. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos utilizando una tecnología Ethernet. Sin embargo, este tamaño de MCS de 1460 es el valor que mi computadora le envía al servidor para que el servidor construya sus segmentos TCP con ese valor. No es el valor que mi computadora utiliza para la construcción de sus segmentos. Lo propio ocurre con el mensaje SYN-ACK. El mensaje SYN-ACK, el MCS que recibo en el mensaje SYN-ACK, es el valor que yo voy a usar, que mi computadora va a usar para la construcción de los segmentos que van a ser enviados al servidor. ¿Qué otro valor? Veamos las opciones. Como ven acá, la siguiente opción de relevancia es esta, TCP/SA, que todavía no la vimos. Sin embargo, tiene un tamaño de 2 bytes, por lo tanto necesita un padding para llegar al múltiplo de 4 bytes. ¿Y qué utiliza? Pues utiliza las otras opciones que les indicamos que se utilizan para padding. La no operation, que tiene un byte acá, un byte, y esta no operation también un byte. Sumados este más este más este hacen los 4 bytes. La siguiente opción de relevancia es esta Windows Scale, que también tiene un tamaño de 3, no va a llegar al múltiplo de 4 y que utiliza una opción no operation para padding, que igual tiene un tamaño de 1 byte, por lo tanto llega a los 4 bytes requeridos. Y con eso concluimos esta lección. Esperamos que este video haya sido de su agrado y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias por vernos.